Bueno, yo soy egresada de la licenciatura en Derecho por la UNAM. Sin embargo, me especializo en Derecho del Mar. Mi cariño, mi pasión por el mar per se y la vida marina fue gracias a mi padre, que él siempre tuvo un amor por el mar. Cada vez que teníamos oportunidad de vacaciones o algún día feriado, íbamos a alguna playa de México, pero no con esta idea de estar en el hotel, en el resort, con todo incluido, sino entrar más en contacto con el medio ambiente, o sea, realmente vivir la experiencia de estar en la playa. Entonces, dentro de mi profesión, en el último grado de la licenciatura, en el último semestre, tuve una maestra que ya falleció, Virgilia Núñez Tobar, que en paz descanse. Ella realizó estudios de posgrado en el extranjero y ella me impartió en ese momento la materia de Derecho del Mar y Derecho Marítimo. Y me fascinó, me encantó porque en México lamentablemente es un área desconocida, se inclinan más hacia el área comercial dentro de lo que es el derecho marítimo, pero el derecho marítimo abarca muchísimas cosas y actualmente realicé mi maestría en Australia y actualmente me encuentro en Japón realizando mi doctorado precisamente en la conservación del medio ambiente marino. Una maestra que tuve en la secundaria me invitó a dar clases a una universidad de la SEP. En el estado de Morelos hay varios grupos indígenas y esa universidad pues ha sido la primera que ha recibido estudiantes indígenas que se han graduado, que han alcanzado educación universitaria. Y desde entonces estoy en contacto con algunas personas que fueron mis alumnos por Facebook y pues hasta me hicieron llorar con los mensajes porque me dijeron, es que gracias a usted valorizamos y nos dimos cuenta de lo importante que es cuidar a los animalitos y las plantas, y mi mamá ya no mata tlacuaches y saben el por qué y la importancia de hacerlo. Para mí ha sido una satisfacción a nivel personal enorme. Las fallas, bueno, en cualquier situación vamos a encontrar dificultades. O sea, ¿cómo voy a hacer una ley para proteger el medio ambiente si yo no sé cómo funciona el medio ambiente? Y ese es el problema, no solo en México, a nivel internacional, que no tenemos un enfoque integrado, sino fragmentado. Entonces se dejan partes, hablando del medio ambiente en general, no solo el marino, pues que quedan en un vacío. Tenemos leyes para proteger el mar, los manglares, pero esas leyes individualmente no sirven, no funcionan, porque el ecosistema es uno solo. Necesitamos una ley que precisamente contemple la forma en que funciona el ecosistema para precisamente dar una protección. El ecosistema no se va a adecuar a lo que dice la ley. La ley tiene que darle la protección en la forma en que el ecosistema funciona. O sea, no hay esa conexión entre nosotros como ser humano, que nos ponemos como la especie más inteligente y por encima de todas las demás, con, con el resto de nuestro medio ambiente. Entonces, cambiar ya toda una estructura social a nivel global es muy difícil, porque una es la ignorancia, la falta de conexión, y dos, la voluntad. Como activista, tienes que primero aceptar que la gente no va a estar de acuerdo contigo de entrada.
No. Tienes que tener una actitud completamente abierta y tienes que tomar en cuenta que tienes que hablarle a la gente de acuerdo a su nivel. O sea, si es un empresario, tienes que enfocarte a su visión y a sus intereses para por ahí meterte y meterle el interés a esa persona por lo que tú quieres, ¿no? Si son niños, pues tienes que ser muy cuidadoso porque este tipo de temas de la conservación del medio ambiente y lo que está pasando, es fácil generar pánico y angustia. Y mi objetivo es precisamente, pues, cambiar la ideología que actualmente existe en términos generales en el ser humano, de que la naturaleza es como un cajero automático del que vamos y sacamos todo lo que necesitamos, ¿no? Sin un límite. Y pues no es así. Los recursos no son infinitos y debe de haber un respeto más allá y por encima de la economía. Cree en ti mismo. Si tú realmente estás convencido de lo que estás haciendo, sí, la gente te va a decir que no, te va a decir, te va a dar la espalda, te va a insultar, lo que sea, pero tú cree en ti mismo y no bajes la cabeza. El activismo y los cambios no se miden por su tamaño. Con que llegues a tu amigo, a tu vecino y digan, sí es cierto, voy a separar la basura, o sí es cierto, en México por lo menos ya no voy a comprar agua embotellada, solo garrafones. Ya con eso estás haciendo un cambio. Hay que empezar por quienes nos rodean, nuestra propia familia, nuestra colonia, nuestra comunidad. Ahí es donde se forjan los cambios. Y si tienes la oportunidad de hablar con tu diputado local o tu representante y realmente que se impulse una ley, perfecto. Lo más trascendente es la convicción en la gente y cómo nosotros podemos influirles y transmitirles nuestra visión para realmente alcanzar un cambio. Primero y antes que todo están tus principios y tus ideales. Yo no puedo ser un abogado y no puedo llamarme a mí mismo abogado si primero no puedo defender mis derechos. No es fácil, no, el camino no es fácil y menos en México donde lamentablemente casi cada mes salen las noticias que si no hay amenazas, hubo otro asesinato a un defensor del medio ambiente. Eso es una situación que está pasando ahorita. Pero cada uno de esas personas que ha sido asesinada creyó en sí mismo y no se detuvo por nada, porque creía en sí mismo y creía en lo que estaba haciendo. Y por ellos, si nosotros creemos en lo que estamos haciendo, debemos mantenernos en pie. Cada uno en lo que está haciendo. Si a nosotros nos toca estar de pie día y noche defendiendo un bosque, un manglar, ahí hay que estar. Si a mí me toca estar aquí leyendo, escribiendo y construyendo argumentos para defender lo que debería ser, lo que debería de venir natural a nuestras mentes y no debería de necesitar de ser defendido, aquí estoy haciéndolo. Y para poder alcanzar nuestros objetivos, primero y sobre todas las cosas, hay que creer en nosotros mismos. De pie hasta el final.